¿no? Buenos días a todos. Flash. Una vez más, empezamos con el caso número 12 de la Semana del Hambre Last Week. Nos vamos a conectar ahora con el Hospital del Mar. El caso lo van a realizar el doctor Xavier Armario, la doctora Beatriz Vaquerizo y en imagen va a estar Patricia Piña. Y como moderador tenemos a Pablo Aguar del Hospital La Fe. Como en cada sesión, tenéis un apartado abajo si alguno quiere hacer alguna pregunta o participar. Podemos abrir el micro y la cámara. Así que nada, espero que disfruten también de esta jornada y doy paso al Hospital del Mar. Pues nada, buenos días. Vamos a empezar por presentar el caso, que lo hará Miguel, nuestro fellow. Hola, buenos días a todos. Os saludamos desde el Hospital del Mar y bueno, vamos a presentar el caso, que se trata de un varón de 77 años, hipertenso, dislipémico y exfumador, que como antecedente así importante tiene una FA permanente anticoagulada con Sintrom y una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada en seguimiento. Motivo pues, de estar anticoagulado con el Sintrom es esta enfermedad renal crónica en estadio 5, que está en hemodiálisis y en lista de espera para trasplante. ¿Vale? Importante, el paciente sufría una anemia crónica de origen multifactorial, una hemoglobina de base en torno a 8,3 y como causas, pues esa enfermedad renal crónica y sangrado digestivo frecuente que se diagnosticaron por angiodisplasias duodenales y fecales. ¿Vale? En el último ingreso en digestivo, que fue hace un par de meses, se solicita de forma ambulatoria la valoración preferente para el cierre percutáneo de la orejuela izquierda y como veis, pues el paciente tenía un alto riesgo isquémico con un CHADS-VAD de 5 y también un alto riesgo hemorrágico con un Hasbled de 5 y por tanto se indica el cierre de la orejuela izquierda, el cierre percutáneo. Os doy paso con Patti, con mi compañera, para explicaros un poco lo que es el ecotransesofágico y las imágenes que se han sacado. Vale, buenos días. En cuanto a las imágenes, estas son las mediciones que acabamos de hacer ahora en el intraprocedimiento. Tenemos un ostión bastante redondeado de 25 por 27 aproximadamente y un landing zone también un poco redondeado de 23 por 19. Este landing zone, la morfología es una chicken wing y tiene un early sharp de 10 milímetros, que es el único punto de la clasificación de LAC en cuanto a complejidad. Lo que pasa que, Patti, en relación a la curva, ¿te parece que es precoz o no? Un poco... Justo los 10 milímetros, ¿no? La curva está justo a 10 milímetros del ostium, que es digamos un criterio bastante limítrofe en la clasificación, ya que early sharp, esta curva tendría que estar dentro de estos primeros 10 milímetros, pero por la disposición de este dispositivo creemos que realmente la umbrella, el landing sería por debajo de esta curva, o sea, el dispositivo quedaría anclado por debajo de esta curva y por lo tanto si nos interesa que haríamos un poco la técnica de sándwich, ¿no? Exacto. Porque habitualmente este dispositivo, no sé qué opinas, Pablo, en tu experiencia, no se queda como el Watchman en la zona que le dices de landing zone, sino que cuando hay estas curvas, salvo que haya un túnel muy proximal, muy largo, se suele meter un poco en la curva. Entonces, y queda un poquito ladeado el landing zone, entonces tienes que tener en cuenta que el disco, que es lo que comentábamos antes de entrar con Patricia, que según como sea la punción transeptal, cogeremos una medida u otra porque a veces si el disco no te queda totalmente perpendicular a lo que es la umbrella, pierdes unos milímetros y te queda un pequeño leak en la zona anti-ligamento de Marshall. No sé si os ha pasado esto alguna vez. Sí, realmente para esto, si no tienes una excelente coaxialidad y encima tienes una curva, normalmente es lo que dices tú, no se queda la umbrella con la morfología perfecta, ¿no? De los alineados y muchas veces te puede quedar corto con un pequeño leak arriba. Entonces, probablemente si pasa eso hay que ir a un disco un poco más grande. Vale, si queréis vamos haciendo el transeptal y vamos comentando, Pablo, contigo qué tamaño cogeríamos. Un poco el setting que tiene Xavi es femoral derecha vena. ¿Sí? En principio ya no cogemos radial porque nos guiamos por el ecotransesofágico. Dejamos ya un precierre con ProGlide para así cerrar la vena de forma segura.
y en principio hemos cogido una vaina de Mullins SL1 y una BRK1 Sharp, y tenemos preparado una guía 6SEP en el caso de que, porque es si os fijáis, es un transeptal un poco floppy, entonces tiene un FOB. Entonces, en estos casos, a veces cuando haces el transeptal se te va demasiado el tenting a la pared posterior de la aurícula y a veces puede ser seguro pasar una guía antes para no hacer el transeptal justo tan cerca de la pared posterior. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Yo veo, si quieres, aprovecho para preguntarte. Sí. Si crees que ya directamente en estos casos, o sea, hoy en día con la nueva tecnología que hay, si irías directamente a una Versacross para evitar el que se te vaya el tabique hacia la aurícula izquierda, o crees que en principio una punción convencional puede ser suficiente? Nosotros la verdad es que no te he entendido la pregunta, si utilizaríamos el qué. Sí, una Versacross. Si crees que en estos casos de hombre, claro, floppy... Versacross yo la he utilizado y la verdad es que te da mucha tranquilidad. Aquí, por ejemplo, mira, estamos ahora... Cara un poco, ¿no? Parece superior, tengo que bajar superior bastante. Un poquito. La imagen de la izquierda es superior-inferior, la imagen de la derecha es aorta, anterior-posterior. Entonces, en anterior-posterior estamos, yo creo que bastante posterior, ahí no movería. Y en lo que es superior-inferior estábamos un poco superiores y ahora está bajando Xavi y nos vamos un poco más inferior. Aquí mejor. ¿Cómo lo ves? Aquí está. A ver, búscame el tenting. En la parte posterior estás muy posterior, o sea que no mes. Y el inferior ya cuesta porque estás haciendo mucho tenting. Entonces ahí... Yo creo que lo que preguntabas, claro, esta tecnología yo creo que te va fenomenal, es más segura en todos los casos. Yo la he utilizado y la he visto utilizar y la verdad es que te simplifica mucho todo. La cuestión en los hospitales, al menos en el nuestro, es pues el coste y la entrada de ese material, pues nos lo está dificultando mucho en estos momentos. Entonces, con la tecnología que tenemos, nos utilizamos esto, tenemos la guía 6SEP que ya está metida para casos que nos haga falta. Tú ves haciendo, ¿eh? Sí. Que nos haga falta. Y luego nosotros en un caso el otro día les comentaba que tuvimos una valvuloplastia mitral muy compleja. Sí que es verdad que con el catéter deflectable de arritmias y trabajando con ellos en los option, porque nosotros en los casos option que hacemos combinado con arritmias, la verdad es que estamos aprendiendo mucho de ellos. Mira, yo creo que has hecho el transeptal, yo creo que ya te ven. Noto resistencia aquí. ¿Sí? No sé si tengo la punta, si no usaría la guía SafeSet. Noto que bastante... No te ha pasado tan cara, ¿no? Pues no, yo creo que no. Vale, pues pasaremos la guía 6SEP y así confirmamos, porque tiene una parte, no sé si conocéis esta guía, tiene una parte radiopaca, aparte de que la parte distal se doblará y entonces es segura porque no va a puncionar ninguna pared auricular y te permite romper ese septo. Parece por eco que ha pasado, lo que pasa es que Xavi no tiene el feeling de que haya pasado del todo y a veces queda un pequeño... Sí, ese entonces, es el con esta de guía te aseguras un poco. Tan sí. A veces son más complicados de lo que parecen. Pero realmente yo creo que has pasado, ¿eh? Pero bueno, prueba. La otra cosa que puedes hacer cuando tienes dudas, que lo hacen los de arritmias, es inyectar suero. Entonces con el suero lo inyectan antes en la aurícula derecha y lo inyectan cuando pasan. Entonces te aseguras que ya estás en el sitio y no hace falta que utilices esta guía. Sí, ¿Estamos dirigidos hacia? Sí, pues ya traíamos yo, yo creo que estás de dentro, ¿no? Sí, va retirando ya. Sí. Vale. Entonces lo que te decía, que utilizamos el catéter deflectable te ayuda mucho en septos que son complejos porque te permite dirigirlo, el Agilis te permite dirigirlo, lo único que van con una guía transeptal larga, pero a nosotros nos facilitó mucho el transeptal y trabajar con arritmias porque los de arritmias hacen transeptal casi cada día, entonces tienen como muchísima experiencia y te dan tips and tricks que pueden ser muy interesantes. Y la verdad es que desde que hacemos las orejuelas, algunas con ellos, en su sala, estamos mejorando en tener más confianza para tener más herramientas. Claro, cuando nos llegue toda la tecnología de Boston, pues entonces seguramente el transeptal va a ser mucho más sencillo, porque al final es una parte muy importante del cierre. ¿Heparina? A nosotros lo que hacemos es confirmar que no tengamos derrame, que en principio hacemos un transeptal limpio y completamos heparina. Este paciente ya tenía un poco de derrame, ¿no? Preprocedimiento. Era grasa, vale. Hola, Bea, una pregunta solo. En el estudio, lo que es la preparación del caso, ¿hacéis algún tipo de técnica de imagen previa, ET previo, TAC, para la hora de planificar el caso? O...
Nosotros, por la poca disponibilidad que tenemos del TAC, que lo tenemos muy centralizado en las TAVIs, la verdad es que no lo hacemos salvo que sea una anatomía muy compleja, o en los casos de option, porque empezábamos en una sala nueva, con un equipo nuevo híbrido, con arritmias. Entonces, con arritmias sí que hacemos TAC previo y estudiamos como más el caso antes. En el resto de casos, la verdad es que hacemos ET previo, y en base a ese ET ya vemos un poco la anatomía del paciente. Si desde el ET vemos que es una anatomía muy compleja, entonces en algunos casos seleccionados sí que hacemos TAC, pero no de forma rutinaria, pero por la poca disponibilidad que tenemos. Sí, el seguimiento también lo hacemos con ET a los 3 meses y a los 12 meses. Vale, debe estar en pulmonar, ¿no? Vale, pues si estás a pulmonar, pasamos la guía. El heparina ponemos, bueno, hemos puesto 3.000, pesa 90, ponemos... No, 4, sí. 4.000 más. Nosotros no hacemos un miligramo kilo peso exacto, siempre ponemos un poco menos de heparina porque suelen ser pacientes que han sangrado, y la verdad es que si el procedimiento va rápido, nos da la impresión de que no hace falta poner 1:1 de heparina. Sí, hola, Bea, yo nosotros... os voy a preguntar, sí. perdón, no, os voy a preguntar al final, pero ahora que has comentado el tema de la anemia, ¿tenéis una terapia estándar alta de antiagregación en función del dispositivo? ¿Cómo lo hacéis de cara Nosotros, al alta? si el paciente cumple criterios para el registro que estamos haciendo, que es el Secure Safe del hambre, en principio, por ejemplo, si un paciente con cardiopatía isquémica que lleva aspirina de por vida, pues ese no entraría. Pero en general, por anatomía entran todos, luego tiene que haber un resultado que es exitoso, y si el resultado es exitoso, la verdad es que les dejamos con aspirina solo 3 meses. Tenemos por protocolo hacer un ET al mes. Si en el ET hay alguna duda, si en el ET hay alguna duda, entonces se hace un TAC para confirmar la presencia de trombo. Y si hay trombo, sí que es verdad que hacemos una terapia de NACO a bajas dosis durante un mes, se confirma que se haya ido el trombo y luego se quita. Pero solo en los casos que el paciente, por ejemplo, no tiene un ictus, que ya no tenga que llevar una antiagregación de por vida. Si no tiene que llevar la antiagregación de por vida, sí que hacemos técnica de un solo antiagregante durante 3 meses. Y nosotros nuestra experiencia la publicamos y es buena. Lo que pasa es que ahora hemos hecho el multicéntrico para ver si en todos los centros suele ser la misma experiencia positiva. Ahora nos tenemos una guía pasada a la pulmonar superior, y vamos a pasar el catéter de liberación a la pulmonar superior para luego, con el catéter pigtail, bajar a la orejuela y hacer las imágenes de angio. Para nosotros las imágenes de angio, como no tenemos imágenes de TAC, sí que combinamos las dos cosas. La angio nos da la anatomía, sobre todo al hemodinamista, al final te guías un poco por la anatomía angiográfica y ecocardiográfica. A veces cuando la angiográfica no es muy buena o compleja de entender, nos guiamos sobre todo por la eco. Confiamos mucho en la ecografía transesofágica para todo, para decidir si estamos anterior o posterior, si estamos muy profundos, para toda la decisión del dispositivo. Para nosotros es muy básica. Supongo que los centros que tienen TAC pues, se centran más en TAC, y igual la eco la utilizan un poco menos. Ahora estamos subiendo a la pulmonar superior. ¿Has notado resistencia? Nosotros, bien. Un pelín de resistencia al cruzar el septo, pero ya... Hola, Bea, te comentaba que nosotros, por ejemplo, que sí que hacemos prácticamente de rutina TAC a todas las orejuelas, seguimos tomando la última decisión en base al eco, ¿no? Por varias razones. Lo que comentabas de la deshidratación de los pacientes, que el TAC no sabe en qué condiciones de hidratación se han hecho, y muchas veces durante el procedimiento la simple angiografía en la orejuela aplica un aumento de tamaño y te cambia el dispositivo. Entonces, aunque hagas TAC, yo creo que el TAC nos sirve para valorar la complejidad o incluso para valorar una función transversal que puede ser un poquito diferente a la habitual, según la dirección de la orejuela, pero la eco en el procedimiento yo creo que es la clave para la toma de decisiones. Y también el TAC, al menos a mí lo que me gusta mucho es que te da la mejor proyección en la cual la orejuela se despliega mejor. Entonces, eso a veces facilita bastante que veas una geografía que la entiendes mucho mejor. Vale, ahora ya hemos puesto la llave, vamos a pasar el pigtail. ¿Y hacéis TAC también en el seguimiento vosotros, o el seguimiento lo hacéis con ecografía? Nosotros el seguimiento lo hacemos con ET a los 3 meses y con TAC si hay algún problema, pues tipo de pacientes con varices esofágicas o que tengan algún tipo de problema con el ET. Nosotros hacemos ET y si hay sospecha de trombo, sí que hacemos TAC. Entonces, siempre para confirmar el trombo sí que hacemos un TAC. Sí, estaba hablando que has comentado antes la terapia al alta, y es verdad, cuando se empezó con los primeros dispositivos en la orejuela era mucho más agresivo en la terapia después del procedimiento, no inmediata, por el miedo a trombos del dispositivo.
pero que la tendencia cada vez más es que una monoterapia con un antiagregante es más que suficiente si el procedimiento es exitoso, ¿no? Claro, nosotros con otros dispositivos no hemos tenido tan buena experiencia. Igual ha sido, ¿cómo se llama eso?, casual. Con este sí que estamos muy seguros, con otros dispositivos hacemos lo que recomienda la casa, es decir, cuando ponemos, por ejemplo, otro dispositivo hacemos 3 meses de doble antiagregación y luego 6 meses, 1 año de simple antiagregación. Solo hacemos simple antiagregación durante 3 meses con este dispositivo, sí, porque nos da la impresión de que como este disco está recubierto de esto que endoteliza mejor, nuestra experiencia es que este endoteliza muy bien. Y también por la forma. Hay otros discos que son plaque, por ejemplo, que igual dejan más músculos pectíneos o cosas que igual el flujo turbulento que se produce hay más tendencia a hacer trombos. Pero ya te digo, como no lo hemos estudiado, como hemos tenido una experiencia personal de que con otros dispositivos el riesgo de trombosis en nuestra experiencia ha sido más alto, nosotros con el resto de dispositivos dejamos la terapia normal de doble antiagregación como mínimo 3 meses y luego 6 meses, 1 año de simple antiagregación. ¿Me ves, Pati? Está retirando. Ahora estamos intentando entrar hacia vena. Es con el pixel bajando. Estás en vena. Yo creo que teniendo en cuenta, todos los que hacemos el esfuerzo sabemos que los pacientes son pacientes solamente muy complejos, con muchas comorbilidades, y probablemente la terapia de antiagregante después del procedimiento puede ser una de las direcciones de qué tipo de dispositivo poner, ¿no? Porque hay pacientes que no puedes mantener una anticoagulación ni a dosis bajas porque tienen sangros activos, etcétera. Eso no es. Sí, yo retiré un miquetop. Ahí. Ahora yo creo que. Mira, ahora si avanzas, ahora ya estás. Ahí estás. A ver si puedes colar. Estoy en horario un poquito. Mira, la punción, lo que decíamos, Patricia, la punción nos queda un poco. Vale, girado, creo que está como ya metido en la curva, ¿no? Vale, ¿nos traéis la redondita para calibrar? Pero aquí ya se ve un poco en la imagen de 135 cómo se dirige el catéter, que no se dirige en el centro, sino si os fijáis se dirige más a la parte contraria del ala. Entonces eso, para ver cómo te va a quedar el dispositivo y escoger el tamaño, tiene influencia, sobre todo en el disco. Porque nosotros lo que necesitamos es cerrar con el disco. La parte distal de este dispositivo, a diferencia de otros, no cierra. Lo que cierra es el disco, entonces nos tenemos que asegurar de que cierre bien. Entonces, claro, dependiendo de cómo pongas la umbrela y dependiendo de cómo sea la punción transeptal, a veces cuesta de cerrarlo, aunque cojas un disco que en teoría cubre lo que es todos los diámetros mayores y menores con milímetros medido por ET. Pero claro, el ET te mide como si fuera que estuvieras totalmente en el medio con el catéter. Salta un poco aquí. Vale. Si no lo repetim. No estoy coaxial con el catéter. Es que en FET, espera, que en F30, porque si no, no se ve bien. Sí, perdona. Nada más has faltado porque si no hemos hecho AP y entonces cuando hacemos AP a veces, cuidado, que no te dé. Ahora que lo sí, me da la impresión de que este es uno de los casos que... Hola, Bea. No, perdona. Sí. Nada, te comentaba que creo que es uno de estos casos que comentábamos antes, ¿no? De que no tienes entre la coaxialidad y la angulación que lleva el pigtail probablemente no haya que ir a un disco bastante grande. No sé qué opinas tú. Nos ha quedado un poco, si fijas, el catéter choca con el bridge, con el ligamento de Marshall. Eso tendremos que poner luego una técnica para intentar poner el catéter dentro. Ahora hacemos esta, la guardamos como uno y ahora hacemos la caudal. En teoría este que hemos hecho, la craneal, es el diámetro menor y ahora vamos a hacer el diámetro mayor. Espera, pues a la bola. Pica la bola hacia adentro. Abajo. Abajo los pies. Vale. Un poquito más a los pies. ¿Y tu centro? Y una mica... Vale, aquí, perfecta. No, ahora, aquí. No, ahora estás baja un poquito. Baja un poquito. A los pies. A los pies. Vale, ya está. Ahí. Vale, filmamos esta. ¿Ves? Aquí se abre mucho más. Este es el diámetro mayor y el que se entiende mucho más la anatomía. La punción, a pesar de que hemos sido muy inferiores y bastante inferiores y posteriores, no nos ha quedado muy inferior. No. Yo creo que tendríamos margen de ir más inferior. Veremos si nos cuesta, igual hacemos otro transeptal. Vamos a intentarlo con este, porque la idea para ir bien nos teníamos que haber quedado más inferiores y sobre todo más antihorario para intentar
que el catéter nos quede enfrentado a lo que es en esta proyección caudal, lo que es el ala, para dejar el dispositivo, porque si no, fijaros que el dispositivo ahora, si vamos en dirección a donde está el pictel, nos va a quedar bastante mal si lo queremos poner dentro del ala. Si no lo queremos poner dentro del ala, yo creo que no, que ahí no hay espacio suficiente, aunque sea lo que has medido de los 10 milímetros. Pero ahora por eco, nosotros lo que podemos ir haciendo es poner una guía de alto soporte. Sí, intentar recolocar el catéter. Intentar recolocar el catéter para dejarlo dentro. Es verdad que apunta al otro lado de lo que es la ala de la chicken wing. A nivel de imagen, de eco, Pati, no nos queda tan mal, ¿no? El pictel queda bastante bien. O sea que yo... Hacia el ligamento de Marshall. Hacia el ligamento de Marshall, pero a lo mejor con algo de rotación podría centrarlo un poco más. Vale. Esto es anterior, ¿no? Vale. Hola, perdón, que creo que me he quedado yo. Vale, avanza una mica. Ahora pasamos una guía de alto soporte dentro del pictel. Sí, la veo. Aquí, ¿no? Aquí. Sí, para que nos dé soporte para avanzar el catéter de liberación que está un poco encallado en el bridge. ¿No te ¿Me ves el...? No, de momento no. ¿Me ves la punta del catéter guía, Pati? Aquí en la miqueta, a ver si me ves. Pasa que yo lo que haría es poner el pictel lo máximo que puedas en la, ¿sabes? Avanzarlo para que te quede en el ala, ¿no? Ahí, perfecto, ahí. Y la guía ahí. Porque ahí nos va a dar más soporte. Ahora estamos en el ala para intentar pasar el catéter de liberación y a pesar de que la punción no es muy buena, por eco era buena, lo que pasa que luego ves la angiografía y dices, ostras, me queda más margen, lo que pasa que al final... Que sí que noto resistencia, así me ve la... Sí, estamos en el bridge, ¿no? Sí. Vale. ¿Hacia el techo? O sea que estamos ya dentro. No, estás hacia el ridge. Ah, hacia el ridge, vale. Vale, voy a hacer horario a ver si ves que se mejora la orientación del catéter guía por eco. Choca ahí, ¿no? Choca, no, te estás yendo hacia el lado contrario. Te estás yendo hacia la pulmonar. ¿Ahora mejora? No, estás hacia el pulmonar. Mira, ahora yo creo que ahora ha entrado. Ha entrado porque por angiografía, si te fijas, está justo por debajo del ala. Sí. Vale, ha pasado, ¿no? Está distal al pulmonary ridge, ¿no? Parece. Aquí no hay resistencia. Hola, sí. Hola, Bea. Sí. Nada, te quería decir nada, es una cosa, no sé si puedo decir aquí en el caso, pero hay algunos japoneses lo que hacen cuando tienes el problema de que la falta de coaxialidad del catéter es darle un poquito más, sacarlos, darle un poquito más de curva a lo que es la vaina con el introductor y para hacer mejorar luego la coaxialidad con la entrada de la orejuela. Nosotros lo hemos usado una vez, nos pasó una vez que teníamos un problema muy grande para conseguir coaxialidad y la verdad es que funcionó muy bien. Vale. Seguro que la casa no lo permite, pero... No, ahora lo podemos ver porque nosotros ahora teníamos dos problemas. Uno, a veces cuando la punción pues es un poco alta, es que chocamos con el ligamento de Marshall o sobre todo cuando el ligamento de Marshall es muy prominente, entonces ya no te deja entrar el catéter de liberación. Y la otra es cuando estás dentro, que ahora hemos conseguido estar dentro y eso lo intentamos siempre pasar poniendo una guía de alto soporte dentro del pictel que te da un poco más de soporte. Intentar jugar mucho, ha hecho un antihorario muy forzado y en el antihorario muy forzado hemos conseguido entrar. Ahora que está dentro, sí que es verdad que seguramente tendremos este segundo problema. Entonces, si vemos que en los primeros implantes nos queda mal el dispositivo, pues entonces sí que seguiríamos tus instrucciones, porque yo no lo he hecho nunca, de intentar preformar la segunda curva, entiendo, para que sea más anterior. Es buena idea. ¿Estás en pulmonar? No. Sí. Bueno, por angiografía no. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a retirar esto, vamos a hacer un control angiográfico y así nosotros lo veremos también. ¿Es això? Vamos a aspirar. Claro, lo bueno de los nuevos transeptales es que las vainas son preformables, entonces tú ahí la puedes preformar bastante bien. Yo creo que será el futuro, me refiero con los transeptales. Entonces, si cuando esas vainas de liberación también sean preformables... No, estamos bien, Pati. Si miras la angiografía,
Ya hemos pasado el ligamento de Marshall. Igual nos ves porque se superpone con la pulmonar. Mira, te la ponemos en vivo. Aquí está, ¿no? Yo creo que es esta. No, esta es la... No, este es el último Por eso. test. Esa sí, porque hemos grabado. Vale. No, lo único es, si encara pot entrar una mica més, jo el deixaria aquí, si no se te cae, y luego con el dispositivo... Va a ser muy difícil es entrar en la curva con el dispositivo sin que quede... Bueno, yo creo que al final, ahora, esto lo que nos dice, mira, voy a hacer las mediciones angio, mientras que Pati nos dices las otras mediciones y acabamos de decidir. Yo creo que si cuando estás más adentro haces súper antihorario y solo que el disco te quede un poco así, yo creo que conseguiremos, pero como sabemos que no es del todo, que uno no va a quedar perpendicular paralelo al otro, tendremos que coger un disco un poco más grande, un especial. Vale, pues voy a hacer las mediciones de angio. La haré sobre todo en caudal porque en craneal no tenemos la bola para hacer la referencia. Es una esfera que ya está, mide 28 milímetros y con eso nosotros hacemos la calibración. Entonces, más o menos, yo creo que el orificio, no sé si se ve las imágenes, vendría aquí, un poco exagerado. Y aquí ya son 13, entonces ahí no va a quedar seguro, porque yo creo que hay mucho músculo pectíneo y queda muy grande. Entonces yo creo, vamos a modificarlo todo y vamos a ver dónde creemos que va a quedar el dispositivo. Sí. Y es más o menos, ya le salía, por eco, ¿qué te salía, Pati? El diámetro máximo era del ostión, era de 27... 27, ¿no? Más o menos, que la angiografía siempre no lo mide porque los bordes no son exactos, pero bueno, más o menos 31 aquí sale por angiografía el diámetro mayor. Esto es la caudal suelen ser los diámetros mayores, entonces por eco tenemos diámetro mayor y menor porque haces el 3D, que nosotros eso nos ayuda mucho. Hay gente que hace un barrido y en base al barrido hace todo. Nosotros la verdad es que hacemos el barrido, pero hacemos el 3D y en el 3D te da diámetro mayor y menor. Nosotros hacemos un equilibrio, sobre todo nos fijamos en el orificio, que lo queremos tapar por completo y ese es el más importante, y luego en relación al landing zone miramos el diámetro menor porque en base a ese se va a quedar enganchado el dispositivo. Luego puedes hacer la media de diámetro mayor-menor y tener en cuenta el mayor, pero nunca vamos al diámetro mayor, porque es un dispositivo que por la anatomía que tiene de hooks y U's, la verdad es que se engancha muy bien y pocas veces o ninguna en mi experiencia emboliza. A veces si lo coges muy pequeño y coges un dispositivo demasiado especial, pues sí que puedes tener algún problema de que no enganche bien. Pero en general, Pati, ¿a ti qué diámetros te salen? Disculpa. Perdona. Sí. Nada, no, quería preguntarte qué rango de sobredimensión utilizáis para la umbrella. Con respecto pues al diámetro mínimo. Es lo que te comentaba, es lo que te comentaba, que nosotros no tenemos como una regla de decir, pues mira, este es el diámetro medio y en relación al diámetro medio, ni máximo ni mínimo, cogemos 2 milímetros más. La verdad es que nosotros nos fijamos en el mínimo, entonces tenemos que estar seguros que estamos por encima del mínimo. Por encima entonces, del mínimo. Vale. Sí, entonces cuando tienes un chicken wing, la duda, que no sé lo que hacéis vosotros, es si mides todo lo que es la curva del ala o mides solo por la entrada del ala, como si dijéramos. Aquí en la entrada del ala creo que teníamos 14 por 22 en la entrada del ala. En la entrada 27 por 24. En el landing, landing zone. El landing zone era 24, creo, de máximo, o 22, 24. No, ahora estamos midiendo nuevamente, tomando en cuenta la coaxialidad del catéter, que es realmente donde lo vamos a colocar, ¿no? Entonces aquí da 28, el diámetro máximo, el oblicuo, que ya estarías dentro del ala, vale, y luego tienes el diámetro mínimo, que es 19. 19, vale, pues entonces, ¿ves? Nosotros en relación al diámetro mínimo, y luego el orificio, tenemos que ver el orificio, sabiendo que no estamos de todos 27 el máximo. Con un especial, ¿no? No, estamos mirando, sí, los especiales. Claro, estamos mirando los especiales, pero estamos dudando entre un 20-32 o un 22-34.
El 36 de orificio tan grande. Es que el landing, no sé si nos entrará. A ver la geografía. Claro, es que si cogemos un 24 de landing, lo que nos va a costar es meterlo en el sándwich por la anatomía. Pero vosotros lo decís porque estamos tan poco coaxiales que no vamos a cerrar todo el orificio, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar el más grande. Hay uno más grande, pero no nos entraría el landing zone. Entonces, fijaros que nosotros nos basamos mucho en la coaxialidad y en el orificio. Como el orificio es grande y no estamos coaxiales, vamos a intentar meter la umbrela todo lo que podamos. Es una umbrela grande y en mi experiencia a veces cuesta de meter estas umbrelas cuando tienes un chicken wing. Entonces vamos a probar este y si no, cogeremos un diámetro menor. ¿Vale? Pues cogemos el 24-36 especial. Tú en este caso, con lo que has visto, ¿cuál hubieras cogido, Pablo? Sí, yo creo que debe ser uno de los dispositivos en que, dependiendo del centro, hacen el sizing totalmente diferente. Pero no solamente el sizing en función de los diámetros, también lo que has comentado tú, la coaxialidad, cómo crees que se va a despegar la umbrela, también te influye a la hora de tomar la decisión del dispositivo. Yo creo que si la umbrela entra bien, es el dispositivo correcto en cuanto al tamaño del disco. La duda va a ser si va a poder encalcularse bien por el tamaño, ¿no? Y por la coaxialidad que tenéis con el KCP. Claro, nosotros creo que haremos un intento. Y entonces con el intento veremos cómo se comporta y en base a cómo se comporta decidiremos si utilizamos un dispositivo menor o si tenemos que hacer un nuevo transeptal. Exacto. Y hacer un transeptal mucho más forzado. El problema del inferior a veces es que por ET no ves toda la parte inferior por el tenting, porque el tenting te hace que no puedas ver exactamente lo inferior que estás. A ti te da la impresión de que estás como mínimo central inferior y luego cuando haces el angio ves que estás un poco superior en relación a la orejuela. Entonces a veces eso no lo puedes del todo predecir. Esta orejuela no es pequeña, entonces tienes ese margen que te permite jugar. Yo creo que si conseguimos hacer un antihorario muy forzado a la hora de sacar la umbrela, como es un dispositivo que se engancha muy fácilmente, si conseguimos eso, yo creo que lo tendremos. Ahora está Salva montando el dispositivo. No sé si se ve. Ah, vale, es que lo puedes. Espera, que ya lo tiene ahí. Bueno, él lo que hace es girar el cable horario y el disco antihorario y con eso el disco se engancha, hace todas las vueltas para que quede fijo y luego desenrolla una. ¿Sí? Sí, vale. Entonces lo metemos debajo del suero. Mira, lo ponemos aquí y ahora lo purgamos. Primero abrimos la llave, que salga todo por aquí. Vale, cerramos bien la llave y ahora cogemos el cable para que no se vaya el dispositivo. Y bien, luego como lo entramos en flash continuo, pues ya todas las burbujas se van. Lo de flash continuo es súper importante porque alguna vez que no lo haces, siempre ves una elevación transitoria del ST en la corona de derecha. Vale, pues vamos allá. Ahora ya lo tenemos. Está en la caudal, que es la millón. Sí, tengo bastante. Vale, estás bastante dentro. Entonces ahora él va a mantener la posición antihorario y desenrolla y yo le voy a ayudar al resto. Esto lo juntamos aquí. Vale, yo te estiro esto. ¿A ti ves la punta del catéter? Así la ves, está muy... Vale, flash continuo. Yo te doy el flash continuo. Vale, sale. Ahora, cuando abramos un poquito el dispositivo, yo creo que veremos la orientación exacta de dónde estamos. Yo creo que estás bastante metido, al menos ves ahí la punta. Sí, ahora estás metido súper en la... Sí, entonces voy a... Sí. Cuando saques... Voy a desenvainar más que avanzar el... Sí. Pero no quiero perder la posición porque me ha costado bastante llegar aquí. Vale, pues lo grabamos esto, ya está. ¿Hago ojo? Vale, pues ya está, paramos. Pues ahora yo desenvainaría. Vale, a ver si me la Sí. Y si es pura. Vale, aquí la a la vegada que sí. Vale, empiezo a desenvainar.
Desempanya una mica més, però encara no et veu. I empuja-lo una miqueta, a veure. Vale. Ahora si vos mantén el cable y hacemos un petit test. Vale. ¿Tienes el cable? Sí, ¿Hacemos un test nosotros? Un testing. Porque así veremos dónde estamos. Vale, estamos con el techo. Está justo en la curva, ¿no? Parece. Bueno, no está mal. Para hacer sándwich yo creo que no está mal. Si puedes hacer máximo antihorario, ya no empujes más. Y lo libero en... Vale. Sí, bueno, ahora has d'empujar una mica. Vale, ahora empuja. Ahí, muy bien. Ahora se ha abierto, yo creo que ha quedado parte en el ala. Sí, sí, sí. Está separado hacia posterior. Estira. Vale. Uy, se ha movido, creo. Sí, se ha quedado separado de la parte posterior. Vale, ¿qué es lo que decíamos? Que no... Yo creo que se ha salido de la curva seguro, sí, al liberar, pero bueno, a ver cómo está dentro del ala. ¿El qué? O sea, sí que al liberar se ha retirado un pelín, al menos por escopia. Lo que nos veis es que tenemos un leak posterior que es más de 3 milímetros, ¿no? Sí. Y además tenemos lo que es de esto que ha quedado fuera. Ha quedado en el túnel, como si dijéramos. Por eso el túnel yo creo que no es suficiente. Yo creo que si ves la imagen angiográfica, nos ha quedado un poquito metido porque ha saltado al final, al meterlo. Porque es esto, al ser la umbrella tan grande, no cabe todo en lo que es la curva del ala. Entonces hacemos una recaptura, intenta que la recaptura te metas ya dentro para no perder. Pati, ¿tú crees que si nos metemos súper antihorario en la curvatura vamos a conseguir cerrar este leak? Creo que tienes que separarte de la curva un poco más, porque ahora queda muy dentro de esa ala. Y toda la parte posterior queda no cubierta. Vale, espera un segundo. A ver si nos puedes ver ahora. Ahora estamos un poco... Claro, tú quieres que nos que salgamos del ala. Que vayas un poco más hacia posterior. Vale. Ahí está, me parece que estáis allá, ¿no? Fuera del ala. Sí, pues yo creo que sería horario. Si hacemos horario, porque cuando hacemos antihorario nos metemos en el ala. Si hacemos más horario, nos iremos más posterior. Vale. Y si eso no funciona, igual nos podemos quedar antes del ala, porque nosotros estamos muy preocupados de meternos dentro del ala, pero si crees que va a quedar mejor, porque claro, al tener el ala no te va a dejar mover mucho como lo tienes ahora. A ver, ¿tú ves ahora cómo está? Sí, en la 135, ves que te queda, por eso es muy importante la 135, porque te dice un poco la anatomía. Sí, yo recapturaría un poco más para que te deje mover, porque si no, no te deja mover. Pero recaptura, no empuchis, para que se tiras de la pared posterior. Vale. Vale, ahora ya recapturado. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer horario para intentar ponernos un poco más posteriores, a ver si esa coaxialidad le queda un poco mejor para esta punción. Me refiero a cada punción y cada caso. Yo creo que ahora estamos más posteriores. Sí, ahora te has separado un poco más del ala. Entonces intenta aquí empezar a liberar. Ahora, si te fijas, estás en el cono. Sí, estoy... Vale. Vale. A ver cómo le queda ahí. Hombre, la forma... Es rara porque tienes el cono. Entonces, no, espera. Se te queda, estíralo, estira todo, porque si no se te queda... Estira, con el catéter incluido. Ahí, ahora libera. Vale. No, te quedas, ¿ves que te estiras? ¿Me dices? Sí. Tienes que retirar un poco más, sí. Estás muy distal. Pero está al mismo sitio, ¿no? Sigue quedando, ahora cubre más con el disco, pero sigue quedando el disco posterior. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta, miramos el dique ese, porque estamos estirando el cable. La umbrella va a tener tendencia al disco meterlo. ¿Sabes? Porque vamos a medirlo, porque en estos casos de chicken wing, perfecto, con 0 no te va a quedar. Entonces, si nos queda menor de 3, ahora si quieres estiramos y empujamos el disco para que veas la diferencia.
Vale, pues, ahora estoy empujando. Ahora está empujado, si vos deixa a tancat. Lo dejamos cerrado empujado, porque la tendencia que va a hacer la ombrela es estirar al disco. Es un disco muy grande, pero también es una ombrela grande. A veces cuando la ombrela es pequeña y el disco es grande no lo hace tanto, pero en general en mi experiencia... La forma de la ombrela sí que ha cambiado respecto a la primera. Sí. Está más profunda y en otra orientación. Y sí, vea, nada. Sí. Hola, nada, vea, efectivamente, muchas veces nos ha pasado a todos, ¿no? De intentar recolocar un dispositivo varias veces, que te queda siempre ese pequeño leak y que muchas veces por la tensión que tienes del sistema, que una vez lo liberas, la ombrela se cede un poquito, ¿no? Se recoloca el disco se recoloca estirado por la ombrela y tapa ese pequeño leak. El problema es que ahí ya no tienes la opción de recapturarlo. Pero el aspecto que tienes, bueno, ahora nada. Lo menos aquí. Aquí esta es la de antes, esta es la de antes y ahora la... Vale. Así es como está. Vamos a ver ahora aquí con el color. Claro, si os fijáis por la angiografía, la verdad es que no es ortodoxo el resultado, pero es bueno. Es decir, a mí lo que me indica la angiografía es que está cogido de los músculos pectíneos. Lo que pasa que ha quedado en el cono, no ha quedado en el ala principalmente, pues no queda como si dijéramos comprimido y todos los puntitos lineales. No, está bien, aquí no hay link. Por eso a veces nos guiamos sobre todo por la ecografía y por el orificio. Vale. Pues acá no se ve leak, ¿eh? Así empujándolo no hay leak. Entonces vamos a hacer un tac test muy suave. Vale. Yo creo que es muy seguro porque te ha quedado un poco metido en el ala y un poco ladeado. Es verdad que la forma de la umbrella no es la ortodoxa, pero yo lo veo mucho mejor que antes, seguro. La estoy estirando, así que bastante... Vale, pues ara ja el deixem com abans, sense empujar-lo molt, saps? Vull dir, com neutre. Vale. Y aquí sí hay un leak. Es ahora porque lo hemos dejado neutro. Cuando lo dejas neutro, en el fondo estira un poco. ¿Sabes? Por eso yo en mi experiencia, si queda ese leak, que ahora, si quieres lo empujamos y lo ves el que se ha cerrado, torna a tancar. ¿Empuja? Sí. Y ahora está cerrado. Vale, pues vemos cómo se comporta al liberarse. Vale, porque ahora no tienes leak, si lo dejas en neutro, así empujado, mira, no hay. Ahora está empujando. Ahora, si lo dejamos en neutro, si lo dejas en neutro, déjame medir cuál es el. Ahora es abierto, o sea que ahora no estamos haciendo ninguna presión. Vale, perfecto. Vamos a ver aquí. Ahora sangra un poco, pero bueno, si vos tanquem així. Cerramos. Ahora lo hemos dejado en neutro. Claro, aquí sí se separa. En el 3D la verdad es que lo ves, porque los leaks los miramos como si digamos la anchura, pero también no miramos la longitud. ¿No, Pablo? Que antes, si no haces 3D, la verdad es que si tienes un eco, por ejemplo, que no tenga 3D, bueno, hay pocos, pero que hay, cuando miramos la anchura del leak, la miramos solo la anchura, no miramos como la longitud. No sé eso qué impacto. No hay estudios, ¿no? Porque los estudios que dicen solo la anchura... Sí, pero se supone que contra más largo sea... Una medida más real de la importancia del leak, no solamente la anchura. ¿Qué te salía? ¿2,97? No, 3. 3,4. Vale, yo liberaría. ¿Hacemos votaciones, Xavi? Yo viéndolo ya está mejor que la primera posición y para no recapturar más, yo probablemente también ya liberaría aquí. Bueno, ahí... Ahora has hecho una imagen un poco fea, Pati. Es la misma, 45. No, pero aquí no son 3, yo creo que son 5. Vamos. Y además yo creo, espera, voy a empujarlo un momentito. Ahora lo empujo. Ahora le has quitado tensión y se ha separado, ¿no? Ahora lo he empujado. No, ahora está empujando, claro. Claro, empujando es 4 milímetros. No, ahora empujado, yo creo que ahora no tienes leak cuando empujo. Ahora empujado y ahora has perdido esa imagen. Es la misma, ¿no? Que nos has puesto, es 135, ¿no? Sí, estoy en la misma, 45. Que esa es la pregunta, porque, por ejemplo, hay, yo creo que el eco intracardíaco, esta imagen de 135 no te la da y te pierdes muchos leaks posteriores.
que igual piensas que el resultado, porque el resultado en el barrido general, que no sé si lo puedes explicar, Pati, puedes hacer un barrido general, pero sobre todo en el posterior es donde, en estos casos de falta de coaxialidad, es donde sueles ver los leaks. Y el eco intracardíaco, yo creo que estos leaks no los ve. Te ves la imagen de 0 a 90, que la imagen es perfecta, pero justo este leak posterior es el que no acabas de ver. Ahora que estamos como apretando un poco, ahora no se ve tanto ese leak, ¿no? No, ahora se... ¿Nos puedes poner esa imagen de 135 que quedaba tan fea antes para verla ahora? Es esta, ¿no? ¿Hacemos una CT? Claro, empujando cierras bastante toda la parte posterior con el disco y ahí sí no se ve leak. Pero si lo dejas en una posición neutra, que es la medida que hemos hecho en 3D, allí sí que hay un leak que cubre de la circunferencia del disco, hay como un cuarto del disco que no está cubierto y son 4 milímetros en neutro. Vale. Y luego a nivel de la parte de la umbrela, tengo una parte de la umbrela en lo que es el ala, ¿no? Sí. Y la otra parte queda en la pared como si dijéramos más posterior. Sí, tienes una parte, la mayor parte de la umbrela está dentro del ala y tienes gran parte de del segmento posterior de la orejuela que vamos a hacer una geografía. En la que no está enganchada, digamos, Vamos a hacer una geografía nosotros, como el paciente está en diálisis, si vos acercas un poquito más, a ver si nos dará un poco una idea también a nosotros. Ahí, yo creo que ahí, bien. Vale. ¿Hacemos ahí una geografía? Sí. Hombre, geográficamente muy bien, porque pasa intradisco, ¿no? Pero se cierra bastante bien en la parte... Sí, aquí es mucho más limitado, me refiero, aquí no ves pared posterior ni nada, pero a veces ya ves claramente en la parte inferior, por ejemplo, que no cierra, ves que la distancia entre la umbrela y el disco no es suficiente, en cambio aquí la ves bien. Pero vemos varias cosas aquí. Es que con este dispositivo no sé si podríamos, no veo cómo entrar más para que quede un pelín más profundo, más coaxial y que el disco cubriera totalmente. Más que profundo, debería estar más posterior. No, lo que pasa es que más sí, posterior primero... no tienes profundidad suficiente, porque yo creo que si lo hacemos más posterior, las U's te empujarán el disco. Yo liberaría aquí. Patricia, ¿qué opinas? No está. Tengo mis dudas cómo se comportaría una vez liberado. ¿Sabes? Pablo, ¿te dejamos la decisión final? Sí, no, yo creo que hay dos opciones, que es o darle una nueva curva a recuperar, dar una nueva curva al catéter o hacer una nueva punción para intentar estar más coaxial o liberar. La verdad es que yo sí creo que una vez liberado esa parte del disco va a caer y va a tapar esa parte posterior, pero eso es como creo, efectivamente, como vosotros. Yeah. Claro, lo primero que has dicho de hacer, no lo necesitamos en este caso, al menos si la estrategia es ir posterior, no necesitamos dar esa curva más anterior porque en el fondo estamos haciendo horario para irnos más posterior, no estamos haciendo un antihorario extremo para meternos en el ala, como si dijéramos. Entonces... Vale, y ahora estás haciendo presión hacia adentro. Ahora estamos... No, estamos en tensión hacia adentro, sí. Sí, presionando, empujando. Yo liberaría y al final queda el pequeño leak, pues queda el pequeño leak. A ver cómo está. ¿Te parece, Pati? Vale. Pues vamos allá. Nos acercamos un poco el catéter para que no salte el cable. Bueno, ahora tira un pelín. Ahora está estirando, ¿eh? Ahora va a liberar y está estirando. ¿Liberó? Sí. Hemos aguantado la respiración, sobre todo Pati. Yo creo que sí que tiene un leak, pero yo creo que es menos de lo que era antes. Yo creo que lo ha estirado bastante. Yo creo que el resultado que tenéis es muy similar a cuando estáis empujando, ¿no? Yo creo que el movimiento del disco al liberarse ha sido lo esperado, ¿no? Que tapara más ese pequeño leak que había ahí, o mediano leak que ahora será muy pequeño, o casi ausente. Sí, yo creo que esto es inherente a este dispositivo.
Me refiero que es una cosa que se tiene que saber porque a veces igual te machacas intentando recolocar y recolocar y recolocar con el riesgo que supone de derrame pericárdico y la verdad es que tienes esta duda, ¿no? Porque hay una diferencia muy clara en cuando empujas y no empujas, pero bueno, yo creo que ha quedado muy bien. Vamos a hacer todo el barrido y todo. La verdad es que tener el 3D te ayuda mucho también a ver lo que es la longitud del leak que te queda. Entonces, en este caso, que un poco los criterios son que te quede un leak de menos de 3 milímetros, 3 o menos de 3 milímetros, que no haya ninguna complicación periprocedimiento. Si eso se cumple, entonces ya entra en el registro. Entonces, el registro en este paciente, ahora le pondremos Injesprin. No sé sí, es un paciente con síndrome, entonces ahora le pondremos la carga endovenosa de aspirina y será con aspirina 100 miligramos al día. Y a los 3 meses le hacemos el ET. Si está todo correcto y no hay trombo, le paramos la aspirina, otro control a los 12 meses con ET y ahí ya le damos el alta si está todo correcto. La verdad es que yo creo que ahora tenemos metidos en el registro unos 100 o más de 100 pacientes y la idea es en el PCR ya presentar los resultados preliminares. Yo creo que la tendencia es ir ahí, ¿no? Es buscar, por ejemplo, el Watchman lo están endotelizando un poco mejor para que esa parte acabe le están poniendo un tratamiento al dispositivo para que endotelice mejor. Yo creo que al final todos los dispositivos van a tener que demostrar que endotelizan muy bien para que tú puedas poner el mínimo de anticoagulación o antiagregación que el paciente, porque claro, son pacientes que sangran, ¿no? Al menos esta indicación actual, en nuestro caso, son pacientes de altísimo riesgo de sangrado. Entonces, eso es clave, el tratamiento posterior para escoger el dispositivo, yo creo. Y luego este dispositivo yo creo que es muy bueno en anatomías muy complejas. Igual es un poquito más complejo de implantar comparado con el Watchman, pero realmente en anatomías muy complejas en las cuales el Watchman casi no lo puedes implantar, que no tengas profundidad, que tengas, por ejemplo, un yunque, en lugar de una ala de pollo tengas un yunque, es decir, que la curva es muy pequeñita y tengas poca profundidad. Yo creo que es el único dispositivo que ahí tienen la posibilidad de implantarse. Pues yo veo el resultado bueno, ¿no, Pati? 3 milímetros por 3D. 3 milímetros en 3D. Sí, a nivel posterior por 3D. Vale, ahora haré un barrido 2D para garantizar y ya. Vale. Pues no sé, Pablo, si no tenéis nada más, nosotros ya dejaríamos aquí el caso. Y nada, daros la enhorabuena por el resultado, porque este es un caso con una punción con cierta complejidad, con una coaxialidad con cierta complejidad para el metadispositivo y que lo haya resuelto estupendamente. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Luego.